Mis estimados, ¿cómo me les va? Buenas tardes. Bueno, acá de nuevo Buenas reuniéndonos tardes. con este caso, doctor Duica y doctor Julio César. Tengo un caso acá pendiente que me dice así. La empresa comercializadora Norte SAS, ubicada acá en la ciudad de Cúcuta, despide a la trabajadora María Fernanda López, quien se desempeñaba como auxiliar administrativa con un contrato a término fijo a un año. Un mes antes de su vencimiento, el contrato, la trabajadora informa por escrito a la empresa que se encuentra en estado de embarazo, adjunta su examen médico de sangre. También dice que la trabajadora considera que su despido fue discriminatorio y vulnera su derecho a la estabilidad laboral reforzada. La empresa decidió no renovar el contrato argumentando sus necesidades del servicio. En el marco legal, yo pienso, opino, que acá en Colombia la Constitución Política de Colombia, artículo 13, el derecho a la igualdad, también el artículo 43, protección especial a la mujer embarazada, artículo 53, principios mínimos fundamentales del trabajo, código sustantivo del trabajo, artículo 239, prohibición de despido por embarazo sin autorización del Ministerio del Trabajo, Corte Constitucional de Colombia, jurisprudencia reiterada sobre estabilidad laboral reforzada. Sentencias como la sentencia T097, la sentencia y se prolonga, sí, perdón, y se protegen a las trabajadoras embarazadas incluso con contratos a término fijo. No sé, ahí sí quiero saber qué estrategia podríamos acá implementar en este caso que me está llegando. Doctor Julio, ¿qué opina? Eh, Bueno, buenas tardes. Yo considero que la estrategia que propongo es presentar una acción de tutela para exponer la vulneración de derechos fundamentales de igualdad, maternidad y mínimo vital. Y con eso podríamos lograr la inmediatez del reintegro de la trabajadora o el pago de la indemnización correspondiente por ese despido ineficaz. Y consideraría que dentro del plan de acción se hará entonces la reclamación directa ante la empresa para exigir el pago de salarios que dejó de percibir. Pero también considero que habría la posibilidad de proponer una conciliación, teniendo en cuenta que todos los factores de ley que le favorecen a la trabajadora eh, em, podríamos expresarlos en dicha discusión sin que se le violen los derechos ya adquiridos por la Constitución y las leyes colombianas. ¿Qué consideraría, doctor Samir? Muchas gracias, doctores. Bueno, quiero mencionar la jurisprudencia que mencionaba la doctora Niño, la sentencia T097 y la sentencia CU 070 protegen a trabajadoras embarazadas incluso en contratos a término fijo. Entonces, dentro de los reclamos o lo que se demanda de parte de ella es que el juez declare, o lo que buscaríamos es que el juez declare un despido ineficaz, además de eso decrete el reintegro y ordene un pago de indemnización de 60 días de salario según el Código Sustantivo del Trabajo, además de el pago de los salarios y las prestaciones dejadas de percibir durante ese tiempo, ¿no? Argumentando, pues obviamente lo que ya ustedes mencionaron también, sus derechos vulnerados, la estabilidad laboral reforzada, la protección a la maternidad, el derecho a la igualdad y el mínimo vital. Mencionando la jurisprudencia aplicable, no se puede despedir a una mujer embarazada sin autorización del Ministerio del Trabajo. En este caso, la empresa no despide, pero no renueva, y por lo cual se configura la presunción de discriminación, porque debió haber pedido autorización del Ministerio de Trabajo. Entonces, esas serían las demandas y de esa manera, como ustedes lo plantean, podríamos abordarlo. ¿Qué les parece? Muy bien, doctores. Perfecto, me parece muy bien. Estamos Bueno, de Muchas acuerdo. entonces gracias. sigamos adelante con la estrategia. Muchas gracias. Está.